en torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Pablo Álvarez y Casa. Bueno, vamos a dejar de hablar del asunto de la Casa Gris, porque la verdad hay que tratar asuntos sin que le quitemos peso a un asunto que es importante y que debe de atenderse y analizarse con calma y aclararse. Sobre todo, vamos a hablar de las cuestiones que nos van a afectar en materia económica. Y Pablo Álvarez y Casa, un economista duro, así se dice duro, un economista duro, a quien generalmente soporta sus opiniones a partir de la evidencia de los números. Pues sí, mira, yo creo que hay temas que están ahí preocupando a los mercados. El tema del incremento de precio del petróleo por el conflicto geopolítico de Ucrania, creo que es algo que nos debe de preocupar. Ya lo habíamos comentado antes, ¿no? Porque esto tiene un impacto inflacionario importante. Hay como muchos déjà vus con esta situación. Se parece mucho a la crisis del petróleo, cuando se generó un impacto inflacionario muy fuerte en los 70. Pareciera ser que ese es uno de los temores que traen los mercados. Pero aquí se complica además con otro tipo de temas que le echan gasolina al fuego. Uno es, con todos estos bloqueos que ha habido entre Canadá y Estados Unidos, los precios de toda la logística del transporte está trasladándose al incremento de los costos sobre todo los comerciantes y productores de bienes durables, ¿no? Uh-huh. Y adicionalmente tenemos un tema con que toda la cadena de suministro de los chips y semiconductores sigue afectando fuertemente a la industria automotriz, pero también a otro tipo de industrias. Entonces, el tema que tenemos es que tenemos un impacto de inflación global que va a repercutir de una manera muy importante en países como México. Ahora, por otro lado, hay países que tienen su propia problemática por malas decisiones de política monetaria. Turquía, por ejemplo, ya su inflación se acercó al 50%. Pasó del 36% en tasa anual de diciembre al 48.5% por ahí, ¿sí? Entonces, a veces las malas decisiones de política monetaria también pueden generar, pues, que la inflación se dispare más de lo debido, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Banco de México hizo lo correcto la semana pasada, pero en economía no hay nada gratis, ¿no? Finalmente, eso va a tener una repercusión en menor crecimiento en México. Y también menor crecimiento, pues, porque no se ve un ambiente de confianza para invertir. Digo, perdón que repita el tema, pero ese es el tema, esa es la problemática que se reflejan en las expectativas de crecimiento que tienen los expertos en economía del sector privado en México, o entender que ese escenario que teníamos en septiembre, cuando el gobierno nos dio una propuesta de crecimiento de 4.1, ya no es sostenible hoy en día con el incremento de tasas de interés que hemos tenido desde entonces, ¿no? Yeah. Entonces, reconocer la realidad es algo que es muy importante. Y yo creo que en ese sentido, la Secretaría de Hacienda no está entendiendo lo que está pasando en el país. Lo entiende mejor Tatiana Cloutier, que no es economista, que la propia Secretaría de Hacienda. A ver, qué bueno que tratas ese asunto. Con todo el respeto, debido respeto a la autoridad, el titular de la Secretaría de Hacienda no es nada güey, o sea, hablando en términos muy mexicanos, es una persona abusada, es una persona. Y sus secretarios son gente muy brillante también, ¿eh? Y entonces, yo creo que no acaban de calibrar el cambio de escenario en el que estamos metidos. ¿O el presidente no los escucha? Como posibilidad, te pregunto. No, es que si ellos dicen un dato que contradiga lo que dice el presidente, se pueden meter en un conflicto de un regaño público. Entonces prefieren mejor mantenerse callados, ¿no? Porque cuando al presidente le preguntaron cuánto vamos a crecer este año, dice 5%. No, presidente, 5% era el año pasado. No, le acabo de decir que 4.1, señor presidente,
Apréndase la cifra, ¿no? 4.1 y después sale Tatiana, pues corrigiendo un poco la plana también, ¿no? Dice, no, a ver, Sí, pero yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que cerrar filas y decir, a ver, estamos en un escenario distinto, lo que pensábamos en septiembre cambió radicalmente, tenemos que ofrecer un escenario creíble y realista porque está de por medio la credibilidad de las autoridades, ¿no? Eso es lo que tú harías. ¿Tú convocarías o propiciarías la existencia o recomendarías un pacto nacional de reactivación No, porque económica? ahorita no tiene caso, Eduardo. Primera, la cúpula empresarial está en proceso de relevo, ¿sí? Estamos en elecciones tanto de CONCAMIN como de Consejo Coordinador Empresarial. Ahorita no es el momento, porque no sabes con quién te vas a entender que represente al sector privado. Yo creo que el momento político no es este. Entonces, ¿qué harías? Esperaría y trataría de dar señales, porque otro tema es la reforma eléctrica. O sea, hubo un encontronazo con Sí. Kerry. Sí. Aunque nos quieran decir que Estados Unidos ya entendió la reforma eléctrica mexicana, la verdad es que cada vez hay más molestia de parte del gobierno de Estados Unidos. Claro. Sí, no son tontos. No son tarados, pues saben, entienden cuál es el sentido de la Entonces, ahorita estamos entrando en un proceso de negociación política para ver si pueden presentar una reforma que sea aceptada tanto por los países extranjeros como por la parte del sector privado mexicano. Estamos en ese momento, no sabemos qué se esté negociando. Estamos como una pausa, por decirlo de una manera coloquial. Bueno, entonces, ¿tú crees que escale el asunto de Ucrania? Hoy se retiraron las tropas, presumiblemente hay un retiro de tropas de rusas en Ucrania, aparentemente, eso es lo que reportó Bloomberg hoy en la mañanita. Pues yo creo que está comenzando a haber cierta distensión, pero los especialistas en geopolítica dicen que el que va ganando la partida es Putin, ¿no? Imagínate si se junta con China y dice, ¿y si yo me voy sobre Ucrania y tú sobre Taiwán? Ese sí va a ser un problema bastante fuerte, porque además Taiwán tiene una importancia económica estratégica, vital. Claro. Es el principal productor de semiconductores del mundo. Claro. O que sea, por cierto, complica más la situación. Que por cierto, se acaba de conseguir el chip más pequeño en el mundo de 2 nanómetros. Yo no tengo la menor idea de lo que es eso, pero ya nos dijeron que es 60 veces más pequeño que el virus del COVID. 60 veces más. Creo que sí. A ver, déjame, aquí tengo mis anotaciones. De una vez, sí. 60 veces más pequeño que el COVID y 500 veces más pequeño que el transistor. ¿Quién producirá esas cosas tú? Y que dicen que van a ser llamadas telefónicas más rápidas, te van a caber más cosas en el teléfono y que sobre todo que vas a necesitar ir y cargar el teléfono una vez cada 4 días o 5 días. Mira, yo soy experto en tecnología, pero sí me parece un poco exagerado, ¿eh? Y también. Vamos a dar por visto el tema y te agradezco muy, mi estimado Pablo, que estés aquí con nosotros. Igualmente, Eduardo, y buenos días al auditorio. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Te lo aprecio mucho. Gracias.